¿Sí? Ustedes que tienen que aprender, tienen que aprender. Por ejemplo, acá dice, la razón del pulso temporal, ¿sí? La razón para usarlo es el acceso más fácil, porque hasta que ustedes, por ejemplo, los monitrados, hasta que le sacan la campera, los guantes, las zapatillas y quieran controlar el pulso, por ahí no se puede. Entonces inmediatamente, ¿qué hago? Pulso temporal, porque está mayor, tiene mayor accesibilidad. Tenemos el carotideo. El temporal también se utiliza cuando, el radial es el más accesible. Entonces, es el punto de presión de mayor elección. Cuando ustedes van a controlar los parámetros, controlan el radial, siempre controlamos el radial. Salvo que no lo pueda percibir, paso a los otros puntos. ¿Sí? El temporal se utiliza cuando el pulso radial no es accesible. Quiere decir cuando el paciente, por ejemplo, tiene guantes, o tiene yeso, o tiene algo que yo no pueda acceder al pulso radial. Entonces inmediatamente me voy al pulso temporal. El carotideo se utiliza durante la parada cardíaca o el shock en los adultos. Siempre, porque voy a hacer un control directo con el corazón. Quiero ver si ese corazón está funcionando o no está funcionando. Entonces, si estamos en una situación que yo creo que está en paro este paciente, inmediatamente hago el control de pulso apical. Tengo que tener el estocopio y lo oculta. Tenemos el pulso, el apical también se utiliza para comprobar la discrepancia con el pulso radial. Muchas veces hay una variación, ¿sí? Entonces, por ahí queremos saber cuál es la variación entre el pulso apical y el pulso periférico. Tengo que hacer restáramos pulso y me da el valor restante de cuánto es la diferencia de uno y otro. Se utiliza en combinación con algunos medicamentos. Muchas veces, cuando estoy administrando hospitales o estamos administrando medicaciones que son medicamentos que van a medicar, que los pacientes estén monitorizados, se administran por copas de infusiones, donde es bien graduado, porque sabemos que después de producir un efecto. Entonces tengo que hacer, a medida que voy administrando medicamentos, voy controlando el pulso apical. El braquial se utiliza para medir la presión arterial, casi siempre. El pulso braquial es de elección para la presión arterial. Entonces, tienen que aprender a localizar. Porque si ustedes no localizan el pulso braquial, ustedes están mintiendo. Yo como profesor de que ustedes me mienten al controlar la presión por solo hecho de ver cómo ponen la campana del estetoscopio. Pues yo miro y digo, ajá, ¿y cuánto tiene? 160. Sí. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno. Debe su tensión. Sí. Su estetoscopio. Está mal, porque no puso en el lugar donde tenía que poner. ¿Sí? Usted decía de la aplicar que se usa el lactante que menor de 3 años, ¿por qué razón era? No dije ninguna. Porque el cuadro dice así. Sí, generalmente los lactantes porque esos son muy pequeñitos, ¿sí? O algunas veces los niños, ellos están con muchos monitores, por ejemplo, ellos tienen, si son niñitos lactantes, muchas veces le hacen los islantes, que son los accesos venosos de los bracitos, entonces usted no puede hacer presión muchas veces en los bracitos. Entonces vamos directamente a la aplicación, ¿sí? Aparte, por ser niños, usted con solo tocarlo ya llora el niño. Entonces es más fácil controlar el apical, ¿sí? Esta es realmente la fundamentación de los niños. En cuanto el braquial se utiliza durante la parada cardíaca en los lactantes, porque al tener los brazos, ¿sí?, de menor tamaño, ustedes presionan y van a ver que se siente mucho más fácil que nosotros los adultos, ¿sí? También se puede utilizar en el caso de la parto. El femoral, ¿dónde estamos? El braquial. El femoral se utiliza en caso de paradas cardíacas, de shock, porque es uno de los puntos. Si ustedes ven, miran el cuerpo. Si ustedes ven, miren, la arteria femoral es la más grande que tenemos. Entonces, se tiene que sentir, se tiene que percibir con mayor facilidad. Por eso es que ustedes dicen, no siento, siempre tiene que sentir. Aparte también uno de los puntos donde nosotros tomamos las muestras de la sangre arterial para mandar a valorar y para que veamos cómo está el medio interno. Se utiliza como
para probar la circulación en una pierna, como yo les decía a ustedes. Si yo veo que viene un paciente con una luxación de cadera, y si viene con una luxación de cualquier parte de la pierna, yo tengo que controlar ese pulso para ver cómo está la circulación, porque si no se transforma en una emergencia. Tenemos el popliteo. Se utiliza para comprobar la circulación en parte inferior de la pierna, ¿sí? Generalmente cuando las fracturas o las luxaciones son inferiores a la rodilla. Muchas veces se llevan siempre con luxaciones de rodillas o las luxaciones de tobillos. Luxación quiere decir cuando se sale de su eje central, se deforma, está fracturado, está luxado. Pero al hacer esto, ¿qué pasa? Se comprimen los vasos sanguíneos. Y muchas veces el paciente comienza con mucho dolor, ¿sí? Se pone pálido, frío, quiere decir que hay un compromiso arterial. Entonces, es una emergencia. Tenemos el tibial posterior, se utiliza para comprobar la circulación del pie. Muchas veces las fracturas o los traumatismos son, si es a nivel de tibia y peroné, quiere decir que hay un compromiso vascular. Entonces yo controlo el tibial posterior para ver cómo está la circulación a nivel del pie, ¿sí? Y el medio dorsal se utiliza para comprobar la circulación del pie. Lo mismo. Muchas veces, al haber fracturas minutadas o fracturas expuestas, ¿sí? Ustedes, lo primero que dice el traumatólogo es: ¿tiene pulso perio? Que a mí me interesa, porque si no tiene pulso perio, estamos en emergencia. Hay que llamar al cirujano vascular, tiene que entrar traumatología, tiene que entrar ya un quirófano. Porque, ¿qué pasa? A este pie no hay una buena irrigación sanguínea y por ende va a ser un isquemia. Entonces, para evitar mayor lesión, es importante que ustedes sepan para qué se toma cada lugar del pulso. Entonces no pueden decir cuando estamos en una emergencia, no sabía, nadie me dijo, ¿sí? Porque si no quedamos mal nosotros, ustedes se van a llevar un freno. ¿Pero es más difícil de encontrar, profe? No. Después cuando ya hagamos la práctica van a ver cuando se saquen las medias. Valoración del pulso. El pulso se valora habitualmente mediante la palpación. Tienen que desarrollar esto, el tacto. Van a empezar a palpar. Sensación y la pulsación que es la audición. Entonces, ¿cuál es el pulso que yo voy a controlar el pulso por medio de la pulsación? El aplicar. Bien. Para palpar todos los pulsos, excepto el vértice del corazón, se utilizan los pulpejos de los 3 dedos. Pueden ser los 3 deditos o los 2 deditos, pero siempre los pulpejos, ¿sí? Que son la yema de los dedos. ¿Se acuerdan cuando hicimos lavado de manos? Le dije pulpejo o yema de dedos. Cuando los pulsos son muy difíciles de valorar, se recurre al estetoscopio. ¿Sí? Cuando yo no puedo palpar ningún pulso periférico, voy al pulso central. ¿Sí? Y esta es la manera correcta. ¿Sí? Agarro el brazo del paciente, no es que hago esto. Agarro la manita de mi paciente y hago esto. Ya sea los 3 deditos o los 2 deditos, pero así. ¿Sí? De esta manera. No hago como ustedes estaban haciendo así. Agarro el brazo del paciente y hago esto. Mi dedo, miren. Bien. En ningún momento yo pongo mi pulgar. Tiene que ser de esta manera. O de los 3 deditos o 2 deditos. Pero miren cómo va el pulgar, chicos. ¿Sí? No es que yo pongo así y así. El pulgar no tiene que tocar la piel del paciente. Entonces acostúmbrense a agarrar la muñeca, comer la muñeca a sus compañeros. ¿Sí? No así, no de frente, sino de la parte dorsal. No pongan sus dedos. Tienen que aprender a manejar, chicos. No es como ustedes estaban haciendo. Bien. Bien. Este es el reloj que yo necesito que ustedes tengan. El reloj de agujas. ¿No? No el de numeritos.
No el reloj ese que tiene hasta WhatsApp, no, necesito este reloj, el más común que ustedes puedan conseguir. Nadie le dice a usted, vaya y traiga con dinito, con corazoncito, no, el más común que puedan encontrar. ¿Por qué les digo, chicos? Ya nos pasaron, y nos pasó también con una colega que llevaba su reloj brillante. Y a ver, ustedes van a trabajar con pacientes que tienen trastornos mentales. Muchas veces, ya sea un adulto mayor o alguno que tenga la patología de salud mental, se enamora de las cosas que ustedes tienen y quiere el reloj de ustedes. Llegó tanto un punto de que el paciente agredió a mi compañera, se trajo su mordió a ella y le trajo ese reloj. Porque quería ese reloj, pero porque él tenía un trastorno mental. ¿Lo puedo denunciar? No, porque él no está bien. Entonces, ¿de qué es la culpa nuestra? Porque tenemos que llevar un reloj tan llamativo. Entonces, vuelvo a repetir. Si van a comprar un reloj, que sea un reloj común, lo más básico. No vengan las chicas más geniadas con esos relojes así, bien, con todo brillante y todo, porque cuando los pierdan no devolvemos, porque los pierden. En las prácticas, al lavarse las manos, dejan y siempre hay alguien que se dueña el ajeno y se lleva. Los varones también, no le vayan a pedir a los papás un Casio, una chica, nada, De la feria, de la feria, De la visita de lobo que tiene patitas. de Big Mac. Esta es la forma correcta, ¿sí? Ustedes tienen que palpar lo que es la arteria y esta es la forma de controlar el pulso apical, ¿sí? Entonces, ¿por cuánto tiempo vamos a controlar? Por 60 segundos. Nada de que lo divido a los 60 y 4, controlo 15 y multiplico por 4. No. Ustedes controlan por un minuto. Porque esa trampa también me hace. ¿Cuándo vamos a hacer práctica, profe? Cuando termine de la teoría. Y cuando ustedes tengan a los campos. Cuello, muñeca. Miren acá, cuando valora el pulso, el profesional de enfermería recoge los siguientes datos. ¿Qué es lo que ustedes van a recoger de datos? Van a, aparte de recibir, de conversar, de hablar con el paciente, vamos a ver la frecuencia, van a valorar el ritmo, el volumen, la elasticidad de la pared arterial y la presencia o ausencia de igualdad bilateral. Cuando habla de igualdad bilateral quiere decir de ambos lados. Bilaterales son ambos lados. ¿Sí? Eso es bilateral. Y es dos. De ambos lados. Miren la posición, ¿sí? Cómo tomar el pulso. Entonces, ¿qué valoramos del pulso? Frecuencia, ritmo, volumen, elasticidad, presencia o ausencia de la igualdad bilateral. ¿Cuáles son las características? Las características son frecuencia. La frecuencia le dice que es el número, ¿sí?, de pulsaciones por minuto. O sea, ¿cuánto pulso va a tener por minuto? ¿Está eso? Mix Power estaba en toda la red. Por eso que no. Power estaba en por eso que no. El número de pulsaciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes cuántos latidos por minuto controlan. ¿Sí? 60. 60 al cuarto. 60, 100 latidos por minuto. Ese es el rango normal. ¿No vimos recién? Entonces no digan 60. ¿Cuánto es el rango normal de latidos por minuto en un adulto? De 60 a 100 latidos por minuto. O sea que si ustedes controlan o
la frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, estaríamos dentro de los rangos normales. No estaría taquicárdico ni taquicárdico. Si yo veo una alteración, ¿qué quiere decir? Que eso entre el rango de 60 a 100 latidos por minuto. A este paciente que estoy controlando, ¿sí? Controlo que tiene 120 latidos por minuto. O sea que está sobre el rango normal. Estaríamos en una situación de una taquicardia. Esa es la terminología que vamos a utilizar. La taquicardia es la frecuencia excesiva, rápida, por ejemplo, más de 100 latidos por minuto en un adulto. ¿Estamos con eso? Ustedes controlan. Si está sobre el rango normal, estamos en una situación de una taquicardia. Controlan al paciente. Y si este paciente tiene una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto, estaríamos en una bradicardia. ¿Sí? Esas serían las dos terminologías que usaríamos en la alteración de la frecuencia cardíaca. El ritmo. El ritmo se refiere a la regularidad de los latidos. Tenemos el ritmo regular y el ritmo irregular. En cuanto al ritmo rítmico regular, en estado de salud, el ritmo es regular. Si ustedes se palparon entre ustedes, van a ver que si ustedes perciben, continuamente es la misma altura, el rítmico. ¿Ven que esto sube, baja y ascende? No, es rítmico, que quiere decir para el mismo ritmo. Y ustedes por eso tienen que desarrollar la capacidad de estar arrítmico o irregular cuando entre cada latido hay un intervalo de duración distinta, que quiere decir hace tac, 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 vuelve a subir, o sea, es arrítmico. O bien, si hay una arritmia es esto, continuamente, ¿sí? No hay un ritmo regular. Entonces ahí se dice que el pulso está arrítmico. En cuanto al volumen, también llamada fuerza o amplitud del pulso, se refiere a la fuerza de la sangre en cada latido. Es la fuerza que tiene la sangre. Ustedes vieron los ojitos. Cada vez que pasa la sangre es esto, en la arteria. Tiene la capacidad de la distendibilidad, quiere decir, se distiende, se estrecha, se distiende, se estrecha. Porque él quiere hacer bombear la sangre que llegue con la misma presión a todas las células. Entonces, el volumen es la fuerza que tiene esa sangre en las paredes. Acá yo puedo usar dos terminologías. Es lleno o saltón y tenemos débil o filiforme. Cuando ustedes están en situación de salud, está normal y hago esto. Con solo hacer esto, está haciendo que tiene saltón, que quiere decir que se percibe bien. Ahora, si ustedes tienen que ejercer presión para controlar el pulso, porque no lo puedo percibir, es débil o filiforme. Muchas veces se da en los pacientes, por ejemplo, que están con hemorragia. La elasticidad refleja su capacidad de expansión o sus deformidades. Una arteria sana y normal se palpa recta, lisa, blanda y plegable. Miren la capacidad de desarrollo que tienen que tener el tacto. Ustedes palpen donde está justo el latido y hagan esto. Y van a ver que sienten clarita la arteria. Una que palpa, una que late y otra que ustedes hacen así y se sienten en ambas paredes. Tienen que tener esa capacidad. Ustedes cuando sienten el pulso, donde está el punto del pulso, hagan esto. Como estarían acariciando. Pero tienen que concentrarse. Y ustedes pueden sentir ambas paredes. Pueden sentir bien clarito el recorrido de la arteria. Lo mismo que las venas. La igualdad bilateral es cuando los pulsos derecho e izquierdo son iguales en volumen y elasticidad. ¿Qué quiere decir? Para que ustedes puedan valorar la igualdad bilateral, tienen que controlar en ambos lados. Entonces, cuando les preguntemos, controla el pulso, ustedes dicen el pulso es. No, dígame la característica. Empiezan a redactar y yo le voy a decir, bueno, pálpeme, dígame el pulso de su compañero. ¿Sí? O sea, tienen que desarrollar, por eso es que ustedes lo toman a juego, pero ustedes tienen que aprender a desarrollar, chicos. Miren, generalmente el corazón
punto. Miren el corazón. Esto es el movimiento que hace de contracción y relajación normal. O sea que si yo le digo, cuando traigan ustedes, cuando estemos en el gabinete, le voy a decir, venga usted y traiga su reloj. Párese y controle cada vez que ¿qué va a controlar? Cada vez que hace el movimiento, cada vez que dijimos que es el pulso, es la contracción de quién? Del ventrículo. O sea que usted se va a parar acá y va a controlar cada vez que se contrae el ventrículo es un pulso. O sea que usted tiene que controlar todas las veces que este corazón contrae en la parte ventricular. ¿Sí? Miren acá, este es un pulso con actividad normal y este que es largo. De 60 ¿Cuánto es el valor? A 100. De 60 A 100. a 100 Latidos por minuto. latidos por Minuto. Este es un corazón en estado de una bradicardia. ¿Cuándo dijimos que estamos en una bradicardia? Cuando es menor de 60. 4. Los latidos, la frecuencia cardíaca es Menor de menor 60. de 60 ¿qué? Manzana, banana, ¿qué? Minutos por segundo. Latidos por minuto. Este corazón Minuto por está en una taquicardia. ¿Quiere la taquicardia? Por la cuando la frecuencia cardíaca está sobre los valores la superior o igual. Superior. ¿Cuánto es superior? A 100 latidos por minuto. ¿Sí? Miren, de esta manera nuestro corazón, si ustedes ven acá, miren, ustedes pueden percibir clarito cuando se contrae el ventrículo, sí, en algunos momentos, pero en otros momentos hace. Entonces ahí hay una línea. Pero si ustedes no miran, miren cómo hace. Y el que ustedes no pueden mirar hace esto, como si estarían fibrilados. Y eso es un pulso. Entonces ahí hay una arritmia, el pulso no es rítmico. Miren acá, la presión es continua, miren acá. No es tan continua, eso ustedes tienen que percibir en el nervioso. Miren, ¿cómo nosotros, aparte de percibirlo a través del tacto, si yo tengo dudas, si tengo una taquiarritmia o si hay una arritmia, hay un método de diagnóstico que es el electrocardiograma, que acá en la provincia de Jujuy lo realizamos los enfermeros. En otras provincias lo hacen médicos. Y igual ustedes les enseñamos permanente en este año, no por el año de la. Bien, el latido normal, ¿sí? Son complejos. Estos son complejos, bueno, ahora también es más avanzado. Miren el latido normal. Si ustedes ven la amplitud, el tamaño, las ondas, todos son iguales. ¿Sí? Miren la bradicardia, es mucho más alejado. Cada vez que el ventrículo contrae, miren, es más lento. Así ven los complejos. Y miren la taquicardia. ¿Sí? Totalmente acelerado. Entonces, eso es lo que pasa con el corazón cuando ustedes perciben los pulsos. Miren allá, eso es una arritmia, no tiene un ritmo. Es difícil de palpar, ¿sí? Ustedes van a ver que está continuamente de esta manera. No pueden contar la frecuencia, hay un momento que no pueden ni contar la frecuencia cardíaca, está en una arritmia. ¿Tengo duda? Inmediatamente el electrocardiograma para sacarme la duda. ¿Sí? Este es el pulso filiforme, miren. ¿Sí? Y este es un pulso grande y saltón. ¿Sí? Eso es lo que ustedes sienten cuando sienten el golpeteo, que sienten el tacto de sus pulpecos, ustedes sienten el golpeteo. ¿Ven qué? Es un pulso saltón, de la fuerza. ¿Sí? Y que se la sabe. Y cuanto a la respiración. La respiración vamos a marcar, cuando ustedes controlen la frecuencia respiratoria, van a utilizar la lapicera de color azul. ¿Sí? En cuanto a la respiración, para poder hablar de respiración, entonces el corazón, ¿cambiamos el corazón? Sí.
El corazón, ¿cuántas cavidades tiene? 4. Tenemos una aurícula, 2 aurículas, ventrículos, ¿sí? Ahora, ¿saben qué se contrae? El ventrículo izquierdo. Entonces ahí marquen, pinten y pongan. Pulso es igual a la contracción del ventrículo izquierdo. Miren, si ustedes ven acá, este es el aparato respiratorio. El aparato respiratorio tiene las vías respiratorias altas, las vías respiratorias bajas, ¿sí? Tenemos, ¿cuál es la función del aparato respiratorio? Tener oxígeno para que las células Es que, ¿cuál es la función ¿de qué, profe? del aparato El respiratorio? intercambio gaseoso. La hematosis. ¿Tiene el intercambio? Gaseoso. Gaseoso, ¿sí? Bien, si ustedes tienen los órganos, están compuestos por las fosas nasales, tenemos la nariz, Laringe, tenemos la cavidad nasal, tráquea, tenemos la faringe, bronquios, la laringe, Pulmones. bronquio y bronquiolos. ¿qué más tenemos? Bronquio, Bronquios, bronquiolos, y lo más chiquito, alveolos. los alveolos, ¿sí? Eso serían las vías respiratorias bajas. Entonces yo tengo que conocer la anatomía. ¿Y qué me permite que podamos respirar? Miren acá. ¿Cómo se llama esto? Diafragma. 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 Cuando ustedes... La respiración está compuesta por 2 momentos. ¿Qué es qué? Inspiración y expiración. Expiración. Cuando ingresa el aire estoy inspirando. Cuando egreso, Expirando. estoy expirando. ¿Sí? Miren acá. Cuando el paciente, acá se ve bien clarito. Miren. Ahí está que Expirando. Y cuando ingresa el aire, Inspirando. baja el diafragma, se dilatan los pulmones, ingresa el aire, se produce el intercambio. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la expiración? Dice que el diafragma asciende y los pulmones se contraen. ¿Sí? Ese es el movimiento respiratorio. Que yo lo puedo detectar a través de qué? A través de qué hace para cómo te ves si el paciente está respirando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Con la observación, o tiene que ir a palpar. En algunos casos palpamos para tener muchas dudas. ¿Pero qué hago? Observamos. ¿Sí? Vemos cómo hace la amplitud de la caja torácica. ¿Estamos con esto? Básico, pero